Vamos a ver otros aspectos. Los embalses son cuerpos de agua. Un cuerpo de agua, en ese caso, es un ecosistema. Hay vida también. Esa es la parte biológica que estudiamos nosotros. Aquí tenemos algunos organismos, estos son microalgas, son las cianobacterias. Las vilipendiadas cianobacterias, porque dicen que son tóxicas algunas y todo eso. Lo que pasa es que cuando uno habla de plagas y todo eso, debe referirse al hombre como plaga, no a los organismos que en ella viven, porque los organismos dan una respuesta a las condiciones ambientales. Entonces, bueno, este es uno de los grupos que son las cianobacterias. Si ellas dominan el cuerpo de agua, tiene una baja calidad. Los organismos que son las criptofitas, son flagelados que también están presentes. Tenemos algunas diatomeas. Cuando dominan de las que son de este estilo, de simetría radial, las aguas son de mejor calidad que cuando dominan de este estilo. Tenemos otros flagelados, los dinoflagelados, Peridinium, Ceratium. Tenemos las euglenas, en este caso, euglenophytas. Hay otros de estilo Trachelomonas que también se encuentran en nuestros embalses. Tenemos las algas verdes o clorofitas. Y aquí vale la pena resaltar algo. Si uno llega a encontrar esta especie que está aquí, que es Micrasteria, es indicativo de que las aguas son de muy buena calidad, que prácticamente son sistemas prístinos, sin intervención. Pero cuando empiezan a dominar de este estilo también, ya las aguas están con cierta afectación en su calidad. Están afectadas en su calidad de agua. Entonces, aquí podríamos utilizar algunos indicadores biológicos para ver la calidad del agua. Aquí tenemos algunos de los organismos animales. Las anteriores, que eran miembros eran microalgas, es lo que se conoce como fitoplancton. Y el plancton animal, plancton es lo que está errante. Esa es otra mala palabra que tengo que aclarárselas. Es lo que está errante, el plancton. Entonces tenemos el fito, que es el componente vegetal, y el zooplancton, que son los organismos animales. Estos que están aquí son protozoarios, estilo protozoario. Este es uno que llaman tricodina, que es un parásito de peces. Veo a gente que trabaja con peces por acá. Y entonces esto se le coloca en las branquias a los peces también, se le puede encontrar. Un protozoario parásito. Tenemos algunos rotíferos. Estos son todas fotos nuestras tomadas de nuestras muestras de agua. Tenemos uno que es depredador, las plagna, poliartra, platias, queratela y un braquionus por acá. Y tenemos las famosas pulgas de agua. Aquí tenemos, por ejemplo, este es un diafanosoma, este es la Seriodafnia cornuta, y el cuerno no tiene nada que ver con la pareja. Eso es un mecanismo de defensa antidepredadores. Tenemos aquí una dafnia, una lona y una moina. Okay. Tenemos algunos copepos. Estos son crustáceos, microcrustáceos. Las pulgas de agua y estos copepos son microcrustáceos. Son de los mismos camarones, del mismo grupo. Otros grupos que se pueden citar serían la medusa de agua dulce, la Craspedacusta, que ha sido reportada para aguas de Venezuela en el embalse Lagartijo. Se dio el caso de haberla encontrado por primera vez en el año 91, creo, 90, 91. Hasta los ostrácodos, los ácaros acuáticos, en este caso hidracarina, y una larva de un díptero. Es un depredador muy voraz cuando es en su estado larval, que es el Cauborus. Estos son antenas, no son ningunos colmillos, por si acaso. Okay. ¿Cómo se organiza, cómo se relaciona entre ellos? Bueno, al igual que en la tierra, en los sistemas acuáticos tenemos las cadenas alimentarias, lo que están viendo mis amigos los estudiantes de ecología por acá. Entonces tenemos el fitoplancton, las bacterias, el material detrítico que es consumido por el zooplancton, a su vez por el zooplancton depredador, y los peces que comen plancton pueden comerlo, y a su vez puede ser consumido por un pez que come peces. Entonces así se interaccionan los organismos acuáticos también, igual que en una trama trófica terrestre. Y trama trófica no es otra cosa que la interconexión de todas esas cadenas alimentarias. Esta es una parte que a mí me gusta mucho reseñarla, no por los problemas en sí, sino porque es importante que uno los pueda conocer, y por eso es que es importante estudiar los embalses en este caso, porque así uno sabe cómo se comportan, sabe cuáles problemas, y uno sabe entonces cómo tratar de resolver esos problemas. Vamos a ver entonces primero algunas premisas, ¿no? Se dice que la construcción de embalses incide
sobre los ecosistemas preexistentes, como ya lo hemos visto, inunda áreas que antes no estaban cubiertas de agua. Y, por supuesto, los va a modificar de muchas maneras. Margalef dice que se puede ser posible ver a los embalses como una de las formas menos negativas de incidir sobre la naturaleza, porque está generando igualmente un ecosistema acuático nuevo, aunque hay otros problemas que ya los vimos. Normalmente un embalse tiene un tiempo de vida relativamente breve, entre 60 y 70 años se estima. Imaginemos un embalse como la Mariposa, que fue construido en el año 1949. Entonces, por eso se presentan muchos de esos problemas también que ya hemos visto. Envejecen más rápidamente que un lago natural, por supuesto, porque llegan los sedimentos. Por ser ecosistemas artificiales, la acción humana puede causar serios problemas en su entorno y en sus aguas. Vamos a ver algunos de esos problemas. La contaminación, ya que varios cuerpos de agua pueden recibir tributarios con sustancias contaminantes. Estos que están aquí es de los tributarios del Paucachinche, que da agua potable, suministra agua potable a Valencia, Maracay y San Carlos. La erosión, este es el embalse de la Mariposa. Fíjense ustedes, primero, una característica de los embalses, que es esta zona sin vegetación, desprovista de vegetación, justamente por las variaciones de volumen. Un sistema, como ya les dije, en el embalse de la Mariposa, que está muy intervenido, muy impactado en sus alrededores, y y además por el bombeo de agua y la rápida salida, genera este tipo de condiciones. Esta foto es relativamente vieja, pero fíjense ustedes entonces cómo está erosionado en sus alrededores. Un caso importante, y aquí les voy a mostrar un caso importante también de pérdida de valores culturales también. Ustedes sufrieron, igual que todos nosotros, los embates de la sequía de los años 2009 y después las lluvias del 2010. Hubo un periodo de sequía extrema y entonces muchos embalses, por supuesto, sufrieron esta sequía extrema. Fíjense un caso del embalse La Honda. El embalse La Honda es la población de Potosí, ubicada en el estado Táchira, debió ser evacuada a principios de los años 80 para construir el embalse La Honda, ¿no? Del río Uribante. Propósito, generación de hidroelectricidad. Este era el pueblo. Luego, el embalse a nivel normal. Esta es la foto de la iglesia. Aquí la tienen. Esta de aquí. Aquí está. Pero fíjense lo que pasó. La gente dijo, oye, más nunca veremos al pueblo. Resulta que con esa sequía, miren cómo fue bajando el volumen. Fíjense, apareció la iglesia otra vez. Fíjense, claro, son ríos muy caudalosos también, que tienen altas pendientes y que al ser reprasados, esas diferencias de volumen se pueden ver, se pueden apreciar. Fíjense el caso del embalse de Tierra Blanca. El embalse de Tierra Blanca, esta es la foto que yo había tomado cuando yo hacía el estudio. Esta es fotos del año 2012, si recuerdo bien. Aquí está una foto después de su construcción. Bueno, fíjense ustedes, se utiliza para suministro de agua potable. Fíjense cómo fue bajando el volumen. Esta foto la tomó una tesista mía en el 2009. Fíjense ustedes cómo llegó a estar ese embalse. Eso generó otro problema. Veamos después el Camatagua. Esta es la foto del año 97 y esto fue en el 2003 que bajó estaba 20 metros por debajo de su nivel normal de operación. Y eso quiere decir que nosotros tuvimos que sufrir un racionamiento de agua. Aquí está una de las fotos. Tenemos aquí el otro problema, que es la eutrofización, que es lo que yo me he enfocado más desde hace tiempo, que es el aumento en la concentración de nutrientes producto de la actividad humana, básicamente de nitrógeno y fósforo, que genera un aumento en la productividad biológica. Aquí vemos parte de esa productividad biológica. Las aguas verdes del embalse Suata, completamente verde, como lo ven, por presencia de fitoplancton o por bora, y esta es la bora del embalse La Mariposa. Entonces fíjense la productividad biológica que se puede dar aquí. Esa sequía extrema también ha generado trasvases de un cuerpo de agua a otro. Entonces eso se puede con la tecnología actual. Fíjense una foto de Camatagua del año 97, completamente azulito. Y fíjense en el año 2012, más o menos en la misma época, septiembre en cada año, esto está, la foto no permite verlo muy bien, la iluminación, pero esto, créanme, es de un color un poco más verdoso. Ese trasvase se debió a que por la sequía debieron trasladar agua del Tai-Wai-Wai, a través del canal Tucutunemo, que son aguas muy contaminadas o con una alta carga de nutrientes. Y entonces, evidentemente, se refleja cualitativamente en el color de las aguas, y eso es por el crecimiento de fitoplancton que hay actualmente.
Como se puede dañar, también se puede recuperar. El embalse La Mariposa, como ven, sufre grandes fluctuaciones de su nivel y es bastante frecuente también debido a la alta demanda de la ciudad de Caracas y por el bombeo de agua desde el sistema TUI. Su cuenca está altamente impactada y erosionada, por lo tanto hay una gran entrada de sedimentos y nutrientes al cuerpo de agua. En el año 2005, en octubre, se dejó de hacer el mantenimiento, que era la remoción de las macrófitas, de la bora, y entonces empezó a crecer desmesuradamente su población. Y entonces fíjense cómo fue cubriendo: mayo 2006, febrero 2007, luego en mayo de 2007 se decidió que debía removerse. Fíjense el tamaño que llega a adquirir. Aquí tenemos una especie de tractor bulldozer removiendo las macrófitas, pero lo que hay que reseñar es que aquí, cuando estaba presente antes del crecimiento masivo y luego con el cubierto de las macrófitas y luego para ser removida, vemos que la calidad del agua desmejora notablemente. La transparencia del agua era de 0,7 metros, aumentó cuando estaban las macrófitas, pero al ser retirada disminuyó completamente. Y la cantidad de nutrientes aumentó considerablemente porque ya las macrófitas, al descomponerse allí, liberan también sus nutrientes. Entonces, un sistema que lamentablemente fue impactado negativamente. Vemos cómo quedó después de la remoción, pero como las causas que generan ese problema están presentes, no es solo removerlas, hay que mantenerlas. Entonces, al no mantenerse la remoción sistemática, vean ustedes que volvió a crecer. Se volvieron a remover, pero el problema sigue estando allí. Y aquí volvió otra vez, en noviembre del 2009, volvió a cubrirlo, y en marzo del 2010. Hasta que el año pasado se decidió nuevamente removerlas. Entonces, bueno, aquí está, pero fíjense el color de las aguas, completamente turbias, marrones, muchos sedimentos. Y bueno, ese va a ser, digamos, la dinámica del embalse por la cantidad de nutrientes. Hay formas de atacar esto. Hay uno de los planes sugeridos: o la remueves completamente y lo mantienes, o utilizas las propias plantas como filtros biológicos, pero no hacia el dique, sino más hacia la cola del embalse, de manera que el agua pueda mejorar su calidad. Funcionarían como un filtro biológico, absorbiendo los nutrientes, pero al igual que uno corta la grama, tiene que de vez en cuando hacer una poda sanitaria. Caso del Paucachinche, altamente impactado porque recibe las aguas sin tratamiento adecuado de la ciudad de Valencia. También había en ese momento, creo que dejaron de funcionar ya, más de 100 granjas avícolas y porcinas. Las aguas de los tributarios con alta carga orgánica y de muchos nutrientes, debido a que no son adecuadamente tratadas en la planta de tratamiento que está previo en el río Pau al salir de Valencia. Básicamente todo lo que tiene la ciudad de Valencia llega con un tratamiento muy inadecuado a estas aguas, y eso genera una alta productividad biológica. A finales del año 2000, principio del 2001, se decidió que se iba a recuperar con un sistema que llaman de aireación, ¿no? Ese es un compresor ubicado cerca del dique y unos tubos que bombean aire comprimido. Ese tubo, que está al fondo del embalse, a 1 metro aproximadamente, 1 o 2 metros sobre el nivel del embalse, está agujereado y entonces sale una cortina de aire. Entonces, se instalaron 6 líneas de aireación en el embalse, más o menos un 30%, 25% del embalse que iba a ser, digamos, afectado por este tratamiento. Bien, entonces, antes de la aireación, esto que está aquí es, como yo muestro, lo que llamábamos antes la estratificación térmica. Como ven, hay diferentes estratos de temperatura estables todo el periodo de estudio. Y fíjense, esta de 27 grados está estable completamente allí. Quiere decir que tenemos las temperaturas evidentemente más cálidas arriba, más frías abajo, pero lo más importante era que no había oxígeno por debajo de los 6 metros de profundidad. O sea, una zona anóxica completamente, sin oxígeno. Entonces la vida de los organismos estaba concentrada acá, pero aquí había una alta descomposición de materia orgánica, lo que generaba un olor a sulfuro de hidrógeno, a huevos podridos, en pocas palabras. Bien, con la aireación, fíjense cómo cambió. Quiere decir que
aquí, fíjense, altamente estratificado, pero ya empieza a perderse esa estratificación gracias al aireador y tienes la misma temperatura de arriba a abajo luego de un año continuo de operación. Y fíjense cómo se fue oxigenando completamente toda la columna de agua gracias a ese sistema. Entonces, en el caso uno de los aspectos positivos es que lo que había antes, la gran proporción de cianobacterias, que se acuerdan que les dije que cuando predominaban era negativo, bueno, al menos disminuyó un poco, pero sus características en cuanto a calidad, parte física y química, mejoraron notablemente. Entonces, este fue el primer caso exitoso de recuperación de las aguas de un embalse, que fueron gracias a los estudios que pudimos realizar y la hidrológica asumió el proyecto. Lamentablemente debemos ver alrededor, los sistemas no están aislados. Entonces, a finales de los años 70, y ese problema ustedes deben haberlo escuchado recientemente en prensa también, el lago de Valencia sufrió un proceso de desecación natural, digamos, incrementado por extracción de agua para riego, y llegó a su cota mínima, 402 metros sobre el nivel del mar. Se decidió desviarle el río Cabriales. El río Cabriales está altamente contaminado e impactado. El nivel fue creciendo y fue inundando áreas que antes, cuando vieron, oye, un área cerca del lago, vamos a construir aquí, resulta que todas esas áreas han sido inundadas y no sé si ustedes han podido pasar cuando van vía Valencia o más allá, ven que ahora el agua está debajo del puente de la Cabrera cuando antes uno lo veía a lo lejos, en pocos años. Ahora está a los 413 metros sobre el nivel del mar. O sea que, fíjense, aumentó 11 metros de nivel el lago. O sea que, como para tener una referencia, sería como de acá, algo así como hasta el primer piso, el techo del primer piso de esta facultad, que está arriba de nosotros, lo que subió en nivel, para tener una referencia de qué significa crecer 11 metros de nivel. Y todo lo que estaba allí, por supuesto, cubierto de agua. Entonces, evidentemente generó un problema, ustedes lo habían visto por prensa nacional, que se inundaron urbanizaciones, Mata Redonda, por ejemplo, y la solución fue, cuando empezaron a ver el problema, a desviar las aguas primero del río Maruria, después del Cabriales y luego del propio lago, bombeadas, ¿a dónde? Al río Paito, al río Pao, el afluente del Pao Cachinche. Entonces, fíjense, esto es más o menos, este es el río Cabriales, el lago de Valencia, esto es a finales de los 70 y luego a partir del año 2005. Aquí abajo está el embalse Pao Cachinche y lamentablemente se perdieron todos los efectos, se revirtieron los efectos de esa aireación. ¿Qué se puede hacer? Bueno, el plan de manejo, simplemente un tratamiento efectivo de las aguas residuales antes de devolverlas nuevamente a sus cursos naturales, recalibrarse ese sistema de aireación, ahora con una carga de agua y orgánica mayor, y se está pensando, por cierto, para resolver el problema de inundación, hacer un trasvase a través de un túnel de 28 kilómetros. ¿A dónde? Bueno, hay que ver más adelante hacia el río Pao, entonces eso hay que ver cómo afectaría el embalse nuevamente. Es más agua con una calidad no muy adecuada, que es la del propio lago. Y en cuanto al lago de Valencia, debe imponerse un programa de saneamiento de su cuenca. Bueno, antes de finalizar, bueno, veamos, esta es una imagen del pueblito, del embalse Pueblito. Fíjense la paz que transmite tener un cuerpo de agua delante, así como cuando uno va a la playa, los embalses también tienen su encanto. Y uno piensa en la cantidad de vida que está allí desarrollándose, toda la utilidad que le hemos sacado a los embalses, y entonces una de las opciones es, por supuesto, conservarlos. Entonces, vamos a ver unas conclusiones de esta charla, que no pretendía tener conclusiones, pero sí por lo menos sacamos algunas enseñanzas. Primero, que los embalses son ecosistemas acuáticos de extrema importancia estratégica, ya que son empleados para usos variados. Estos cuerpos de agua albergan una gran diversidad de vida vegetal y animal, y la cual interactúa entre sí y con su ambiente alrededor. Los embalses tienen un amplio espectro de interacciones con sus cuencas hidrográficas, interacciones estas de naturaleza ecológica, económica y social. Tenemos que considerar estas palabritas acá, que si bien no son malas palabras como las que usamos los limnólogos, por lo menos son algo de actualidad y de importancia suprema. Y para la comprensión de todos los problemas y mecanismos de funcionamiento de estos ecosistemas, así como también su conservación y la protección de sus cuencas, es imprescindible que todos interactuemos, ¿no? Todos los actores de la sociedad, científicos, políticos, empresas, usuarios, comunidades. Todo el mundo tiene que estar allí. Finalizo dándole las gracias a los organizadores por su invitación, al Ministerio, a los que